¿Por qué tantos cristianos se sienten estancados espiritualmente, atrapados en una fe débil que no transforma sus vidas? La respuesta se encuentra en una verdad poderosa que muchos han olvidado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta no es solo una frase motivadora, es una declaración divina de poder interior y transformación. Cuando comprendemos que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino del Espíritu de Dios que habita en nosotros, dejamos de vivir como víctimas de las circunstancias y comenzamos a caminar como hijos del Rey. Hoy veremos cómo dejar atrás una vida espiritual débil y construir una fe firme, capaz de resistir las pruebas y brillar en medio de la oscuridad. Te mostraremos cómo activar la fuerza espiritual que Dios ya ha depositado en ti y revelaremos los pasos para una transformación completa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia, sigues sintiéndote débil espiritualmente? Porque pareciera que tu vida de fe no tiene la firmeza que otros creyentes demuestran. Hay quienes se esfuerzan sinceramente por seguir a Cristo, pero dentro de sí cargan una sensación constante de cansancio, inseguridad espiritual y una lucha interior que no parece desaparecer. Esa debilidad no es simplemente una cuestión de voluntad o de carácter. Tiene una raíz espiritual que, si no es identificada y arrancada, seguirá afectando tu vida como un peso invisible. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo lanza una exhortación directa. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Estas palabras no son una invitación a la duda, sino un llamado urgente a mirar hacia adentro y confrontar lo que está minando tu fuerza espiritual desde la raíz. Muchos creyentes se han acostumbrado a una vida cristiana superficial, alimentándose solo de motivaciones temporales sin ahondar en el verdadero diagnóstico de su condición espiritual. Pero un árbol no cae por las hojas que se marchitan, sino por las raíces podridas que nadie ve. Así sucede también con el alma. Hay raíces de amargura, heridas del pasado, traiciones no sanadas, pecados ocultos y, sobre todo, acuerdos inconscientes con la mentira del enemigo que te hacen creer que no puedes cambiar. Cuando el alma no es confrontada con la verdad de Dios, se adormece y el corazón se vuelve terreno fértil para la debilidad espiritual. Es ahí donde comienza el proceso silencioso del desgaste de la fe. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, en soledad y ayuno, enfrentó no solo al enemigo, sino las dimensiones más profundas de su humanidad. Satanás vino a tentarlo no con armas, sino con palabras disfrazadas de verdad. En Mateo 4:3 le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». La verdadera batalla no era por el pan, sino por la identidad. Eso mismo ocurre con nosotros. Nuestra debilidad espiritual nace, muchas veces, del no haber respondido con claridad a la pregunta que el enemigo sigue lanzando. ¿Realmente eres hijo de Dios? Cuando no conocemos la raíz de nuestra debilidad, nos desgastamos tratando de resolver los síntomas. Intentamos orar más, leer más, hacer más, pero seguimos sintiéndonos secos, porque el problema no está solo en la superficie, sino en el corazón. Proverbios 4:23 nos da una clave poderosa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cómo guardarlo si está herido, contaminado o simplemente agotado por años de lucha? Hay cristianos que caminan con el alma fracturada, funcionando por fuera pero rotos por dentro. A veces esa herida fue causada por una decepción, un abandono o incluso una traición dentro de la misma comunidad de fe. El enemigo se aprovecha de esas grietas, susurra que no hay salida. Y lo más peligroso es que poco a poco comenzamos a creerle. Recordemos la historia del profeta Elías.
Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde enfrentó a los profetas de Baal y vio descender fuego del cielo, cayó en una profunda depresión. En 1 Reyes 19:4, Elías dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». ¿Cómo un hombre que acababa de ver el poder de Dios tan claramente podía sentirse tan débil? Porque la raíz de la debilidad no está en los hechos externos, sino en la interpretación interna de esos hechos. Elías había enfrentado el mal cara a cara, pero no había sanado aún sus temores más profundos. El cansancio, la soledad y el desánimo se apoderaron de él. Así como a Elías, hay momentos en los que nuestra alma no resiste más presión, y lo que parecía una fortaleza se convierte en una fractura emocional y espiritual. Sin embargo, Dios no lo desechó. No lo reprendió, ni lo rechazó por su debilidad. En lugar de eso, le envió un ángel con alimento y descanso, y luego le habló con una voz suave. Eso es lo que muchos necesitan hoy. No más cargas religiosas, no más exigencias externas, sino una visita divina que sane las raíces más profundas del alma. Porque no se puede construir fuerza espiritual sobre cimientos quebrados. Primero, Dios necesita restaurar el terreno. En Isaías 40:29 se nos revela una promesa que debe despertar esperanza en cada corazón cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este es el Dios que no se impresiona por tu debilidad, pero sí se involucra para transformarla desde adentro. A veces, la debilidad espiritual surge por una desconexión prolongada de la fuente verdadera. Jesús fue claro en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Puedes tener conocimiento, años en la fe, dones espirituales, pero si te has desconectado de la comunión íntima con Cristo, inevitablemente comenzarás a marchitarte. La debilidad no llega de golpe. Se instala lentamente cuando las disciplinas espirituales se vuelven rutina vacía, cuando el servicio reemplaza a la adoración, cuando el activismo suplanta a la intimidad. Dios no te llamó a funcionar, te llamó a vivir en Él, a permanecer, a respirar su presencia como oxígeno del alma. Solo así se renueva la fuerza interior. David, en el Salmo 51, después de haber caído gravemente en pecado, no pidió éxito, ni reputación, ni favor humano. Su clamor fue: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Eso es lo que necesitamos cuando sentimos que ya no podemos más. Una renovación del espíritu interior. No un maquillaje externo, no una fuerza aparente, sino una transformación real que solo puede venir del Espíritu Santo. Él no viene a reparar lo viejo, sino a hacer todo nuevo. Pero para eso, hay que reconocer primero la verdad de lo que somos sin Él, débiles, inseguros y vulnerables. No para quedarnos ahí, sino para entregarle esa debilidad al Dios que la convierte en fuerza. Pablo, uno de los hombres más usados por Dios, entendía esto como pocos. En 2 Corintios 12:9 escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y luego añade algo impactante: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». No se trata de negar la debilidad, sino de traerla a la luz, porque lo que no se expone no se sana, y lo que no se sana termina gobernando desde la sombra. Muchos creyentes han aprendido a esconder sus debilidades tras una máscara de espiritualidad. Hablan con frases bíblicas, sirven con entusiasmo, pero en su interior hay áreas que nunca han sido tocadas por la luz de Dios. La fortaleza comienza con la humildad de decir: «No estoy bien, necesito ser restaurado». Ese es el punto de partida de todo avivamiento personal. No hay transformación sin quebranto, no hay poder sin rendición,
El enemigo quiere que te acostumbres a vivir así, cansado, sin pasión, sobreviviendo. Pero Cristo vino a darte vida, y vida en abundancia. Y esa vida no puede florecer si el terreno de tu corazón está infestado de raíces que lo asfixian. Hay quienes arrastran años de religiosidad sin renovación. Su fe se ha convertido en una tradición sin poder. Jesús advirtió de esto en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo más trágico no es pecar, sino acostumbrarse a vivir lejos de la presencia de Dios, porque eso mata lentamente el espíritu. No con un golpe, sino con una desconexión progresiva del fuego interior. Dios no quiere un pueblo fuerte en apariencia, pero vacío por dentro. Él quiere hijos encendidos, corazones ardientes, espíritus despiertos. Pero para eso, primero hay que dejar que su luz ilumine lo que está seco, roto y oculto. Hoy, tal vez te identificas con esta realidad. Tal vez llevas tiempo sintiendo que algo no está bien, pero no sabes qué es. O quizá lo sabes, pero no sabes cómo cambiarlo. La buena noticia es que no estás solo. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. No quiere máscaras, quiere entrega. Él está más dispuesto a restaurarte de lo que tú estás a rendirte. Pero necesita que des ese primer paso, reconocer la raíz de tu debilidad. No para condenarte, sino para comenzar el proceso de fortalecerte. No puedes convertirte en un cristiano fuerte si no permites que Dios primero te muestre en qué parte estás débil. La sanidad no comienza en la acción, sino en la revelación. La palabra de Dios no solo instruye, también escudriña. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deja que esa espada entre, no para destruirte, sino para liberar lo que ha estado retenido, romper lo que te limita y dar paso a una nueva fortaleza que nace de lo profundo. Todo cambio comienza en la raíz. Toda transformación verdadera empieza en el corazón. Y todo cristiano fuerte alguna vez fue débil, pero decidió no quedarse allí. Hoy, ese cambio puede comenzar en ti. Una de las raíces más profundas de la debilidad espiritual es la falta de comprensión sobre quiénes somos en Cristo. No se puede avanzar con firmeza cuando la identidad se esvaí. Está basada en emociones cambiantes, opiniones ajenas o fracasos del pasado. Todo cristiano que desea caminar con poder debe ser arraigado en una verdad que no se mueve, la palabra de Dios. La fuerza que Dios desea que tengamos no se origina en el temperamento, ni en la experiencia, ni en el conocimiento intelectual, sino en la certeza absoluta de que hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17 se declara con poder, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta afirmación no es simbólica, es literal. No se trata de una mejora, sino de una transformación total. Pero si no se cree con el corazón, esa verdad permanece inactiva. Muchos conocen esta escritura, pero viven como si aún fueran la persona de antes. Hablan de salvación, pero piensan como esclavos. Celebran la gracia, pero se conducen con culpa. Afirman tener vida nueva, pero se identifican con sus fracasos anteriores. Esta disonancia espiritual es una de las causas más comunes de inestabilidad interior. La identidad en Cristo no es un adorno teológico, es el cimiento sobre el cual se edifica toda fortaleza espiritual. El enemigo lo sabe y por eso ataca primero el entendimiento de quiénes somos. Si logra distorsionar esa verdad, podrá debilitar nuestra fe, sembrar duda y desviar nuestro propósito. Desde el principio, Satanás usó esta estrategia. En el jardín del Edén, su tentación hacia Eva no comenzó con una acción,
sino con una pregunta que ponía en duda la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. En otras palabras, cuestionó la autoridad de la voz que les daba identidad y dirección. Más tarde, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo comenzó de la misma manera. Si eres hijo de Dios, Mateo 4:3. La táctica no ha cambiado. El ataque más directo contra tu vida espiritual será siempre hacia tu identidad. Porque si olvidas quién eres, olvidarás qué puedes hacer. Si no sabes de quién provienes, no sabrás hacia dónde vas. Y si dudas de tu posición en Cristo, tu autoridad espiritual será neutralizada. Por eso es vital que la identidad en Cristo no sea solo un concepto, sino una convicción firme. La Escritura está repleta de verdades que revelan cómo Dios nos ve y cuál es nuestro lugar como creyentes. En Efesios 1:4-5 leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta adopción no es simbólica ni temporal. Es una declaración legal y espiritual. Ya no somos extranjeros, ni siervos, ni simplemente creyentes que observan desde lejos. Somos hijos. Y un hijo tiene acceso, herencia, respaldo, protección y autoridad. Pero si no se comprende esta identidad, se vivirá como un mendigo espiritual, pidiendo migajas cuando ya se tiene acceso a la mesa del Rey. Romanos 8:15-17 profundiza aún más esta verdad. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta afirmación es una base firme para desarraigar el temor, la inseguridad y la vergüenza que tanto limitan a muchos creyentes. El cristiano que aún teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque no ha aceptado plenamente su nueva naturaleza. Y sin esa aceptación, toda vida espiritual se tambalea. Un cristiano sin conciencia de su identidad vive a la defensiva, siempre dudando, siempre evaluando su valor por lo que hace y no por lo que es en Cristo. La palabra también revela que, además de hijos, somos coherederos con Cristo. Esto significa que participamos de la misma herencia espiritual, del mismo acceso a la presencia de Dios, del mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Efesios 2:6 lo expresa con claridad, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta posición no es futura, es presente. El creyente que está en Cristo no camina desde la derrota hacia la victoria, sino desde la victoria ya ganada hacia el cumplimiento de su llamado. Pero esta mentalidad solo se forma mediante una renovación profunda de la mente. Romanos 12:2 advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está la clave. Si no hay una renovación del pensamiento, seguirás pensando como el mundo, reaccionando como el mundo y debilitándote como el mundo. La mente no renovada arrastra conceptos de inferioridad, temor, culpa y comparación. La mente transformada por la palabra establece su identidad sobre lo que Dios dice, no sobre lo que el entorno dicta. El cristiano fuerte no es quien no tiene luchas, sino quien ha decidido creerle a Dios por encima de todo lo que ve, siente o experimenta. En Colosenses 3:3, Pablo declara una verdad que debería transformar radicalmente nuestra manera de vivir, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta no es una metáfora espiritual, es una realidad que implica que ya no vivimos según la vieja naturaleza. Hemos muerto al pasado, al pecado, a la condenación, y ahora nuestra verdadera vida está completamente segura en Cristo. No hay condenación para los que están en Él, no hay acusación que prospere, no hay fracaso que defina. Pero para caminar con esta seguridad,
es necesario que la palabra deje de ser solo leída y comience a ser interiorizada, afirmada, creída y vivida. Cuando se tiene identidad en Cristo, se camina con autoridad. No se ora con duda, se ora con fe. No se actúa con temor, se actúa con convicción. No se vive para agradar al hombre, se vive para cumplir el propósito divino. Gálatas 2:20 expresa este principio de forma contundente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el fundamento del cristianismo verdadero. No se trata de una mejora personal, sino de una sustitución divina. Ya no se trata de mi esfuerzo, mi justicia, mi historia, sino de la vida de Cristo operando en mí. Y esa verdad rompe todo complejo de inferioridad, toda duda, todo miedo a no ser suficiente. En 1 Pedro 2:9 encontramos otra joya espiritual. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas declaraciones no están condicionadas a tu desempeño. No dicen, si haces todo perfecto, entonces serás escogido. Afirman tu posición con base en la gracia de Dios. Ser un cristiano fuerte comienza cuando se vive desde esa posición y no intentando alcanzarla. El esfuerzo humano sin identidad se vuelve religión vacía. La obediencia desde la identidad se transforma en una vida poderosa. La razón por la cual muchos creyentes viven en debilidad es porque su relación con Dios está fundamentada en el temor al rechazo, en la culpa constante y en una espiritualidad que mide valor por resultados. Pero la verdadera fuerza espiritual proviene de saber que incluso en los momentos de mayor falla, no se pierde el amor de Dios ni la identidad como hijos. El cristiano fuerte no es el que nunca cae, sino el que sabe levantarse con la convicción de que sigue siendo amado, sigue siendo llamado y sigue siendo parte del plan eterno de Dios. Filipenses 1:6 declara, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta certeza sostiene al alma cuando hay debilidad, cuando hay confusión, cuando las circunstancias dicen lo contrario. Saber que nuestra identidad está segura en Cristo es lo que permite que el creyente avance aun cuando no entiende todo lo que ocurre. No se detiene por miedo, porque sabe que su valor no está en lo que hace, sino en lo que es. Todo lo que se construye sobre una identidad débil se derrumba. Pero todo lo que se edifica sobre la roca de la identidad en Cristo permanece. El mismo Jesús enseñó este principio en Mateo 7:24-25, cuando dijo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es la verdad inquebrantable de quién es Cristo y de quién eres tú en Él. Cualquier otra base es arena. Cualquier otra afirmación que no esté en la palabra es inestable. El cristiano fuerte no necesita que el mundo lo apruebe. No necesita reconocimiento, ni títulos, ni aplausos. Su alma está afirmada en el amor incondicional del Padre, y eso le basta. Cuando esta verdad se asienta en lo profundo del corazón, todo cambia. Ya no se vive con temor a fallar, sino con pasión por agradar a aquel que lo dio todo. Ya no se ora para intentar convencer a Dios, sino desde la certeza de que se es escuchado. Ya no se camina desde la inseguridad, sino desde la autoridad que da saber que el Espíritu Santo habita en ti, te guía, te fortalece y te respalda. Este es el llamado: dejar de construir sobre emociones, sobre recuerdos, sobre palabras humanas, y comenzar a edificar sobre la verdad inmutable de la palabra de Dios. Porque solo la verdad puede liberar, y solo una identidad sólida puede sostener una vida fuerte en Cristo. Una vez que el creyente reconoce la raíz de su debilidad y afirma su identidad en Cristo, es inevitable que comience a ver con mayor claridad
los patrones espirituales que durante años han limitado su avance. Estos patrones no son simples hábitos negativos o actitudes recurrentes, sino estructuras profundamente arraigadas que se han levantado en la mente y el corazón, distorsionando la percepción de Dios, de uno mismo y del propósito divino. No basta con querer cambiar si los fundamentos que gobiernan el pensamiento siguen siendo los mismos. En 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo revela una verdad fundamental, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La debilidad espiritual muchas veces se alimenta de esas fortalezas internas no confrontadas. Estas fortalezas no siempre se manifiestan con violencia. Algunas se presentan con apariencia de sensatez o incluso de humildad, pero están llenas de incredulidad, temor y autosabotaje. Un creyente que vive bajo el peso de un patrón espiritual destructivo puede citar versículos, asistir a la iglesia y servir en distintos ministerios, y sin embargo permanecer estancado. Porque los patrones no se rompen solo con actividad externa, sino con confrontación espiritual interna. Es necesario discernir cuáles son esas fortalezas que han dominado silenciosamente el alma. Algunas nacen del rechazo, otras del perfeccionismo, otras de traumas emocionales no sanados. Pero todas tienen un mismo objetivo: impedir que el creyente avance con libertad en la voluntad de Dios. Jesús enfrentó con firmeza este tipo de estructuras en los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 23, 27 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta confrontación no fue dirigida a su conducta exterior, sino a la estructura interna que sostenía su religiosidad vacía. Lo mismo ocurre hoy. Muchos creyentes han aprendido a parecer fuertes por fuera, mientras por dentro están dominados por pensamientos que los paralizan, temores que los gobiernan y hábitos que los mantienen en ciclos repetitivos de frustración espiritual. Uno de los patrones más comunes es el del conformismo espiritual. Este patrón se instala cuando el creyente, después de múltiples intentos fallidos, acepta como normal un nivel bajo de vida espiritual. Se resigna a orar sin pasión, a leer la Biblia sin revelación, a congregarse sin transformación. Este estado no es descanso en Dios, es adormecimiento del alma. En Apocalipsis 3:15-16, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este es uno de los llamados más severos de toda la Escritura. La tibieza no es una etapa, es una trampa. El alma tibia ya no busca, ya no se quebranta, ya no espera más. Solo se adapta ya a una espiritualidad sin fuego, y ese estado es incompatible con la fortaleza espiritual. Otro patrón destructivo es el del autoengaño. Este se manifiesta cuando el creyente aprende a justificarse, a racionalizar sus caídas, a suavizar el pecado, a vivir con doble discurso. No hay fuerza donde hay duplicidad. La Escritura es clara en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La debilidad espiritual muchas veces no viene del pecado, sino de la tolerancia prolongada al pecado, sin arrepentimiento genuino. Cuando se pierde la sensibilidad al Espíritu Santo, lo que antes dolía ahora se normaliza. Lo que antes era motivo de ayuno, ahora es motivo de excusas. En ese ambiente no puede haber crecimiento ni transformación. También existen patrones construidos sobre el miedo. El temor no es solo una emoción,
es un sistema que puede dominar la vida entera. Miedo al rechazo, al fracaso, a no estar a la altura, a equivocarse, a no agradar a Dios, a perder lo que se ha logrado. Estos temores crean una jaula invisible y aunque el creyente hable de fe, vive gobernado por el temor. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no es parte del diseño original de Dios para el creyente. Es una contaminación del alma que impide avanzar. Y mientras el miedo sea el motor detrás de las decisiones, nunca se vivirá la plenitud del llamado de Dios. Para romper con estos patrones, no basta con identificarlos. Es necesario presentar cada uno ante Dios con la autoridad que ha sido otorgada al creyente. En Lucas 10:19, Jesús dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta potestad no es solo para enfrentar fuerzas externas, sino también internas. Los patrones que limitan tu avance no tienen autoridad sobre ti, a menos que tú se la entregues. La verdadera guerra espiritual muchas veces ocurre en el campo del pensamiento. Y es allí donde deben librarse las batallas con la palabra como espada, con la oración como escudo y con la obediencia como demostración de victoria. La obediencia es una clave que muchas veces se olvida. Romper un patrón no es solo renunciar a algo, sino abrazar activamente la voluntad de Dios. En Deuteronomio 30:19 se presenta un principio eterno. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Cada día, cada pensamiento, cada decisión es una oportunidad para romper con el viejo patrón y afirmar el nuevo camino. La gracia de Dios no es una excusa para permanecer en ciclos de debilidad, sino el poder divino para salir de ellos. Tito 2:11-12 lo afirma. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este proceso no es automático, requiere intencionalidad. Cada vez que se renuncia a un pensamiento destructivo, se abre espacio para una verdad de Dios. Cada vez que se elige el perdón en lugar del rencor, se debilita el patrón de amargura. Cada vez que se opta por la verdad en lugar de la autocompasión, se rompe el patrón de victimismo. El Espíritu Santo es quien capacita para este proceso, pero es el creyente quien debe tomar la decisión de cooperar con su obra. En Filipenses 2:13 se revela este equilibrio, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce, pero nosotros respondemos. Romper con patrones espirituales destructivos no solo restaura al creyente individual, sino que impacta toda su esfera de influencia. Un alma libre transmite libertad. Una mente renovada proyecta luz. Un espíritu fuerte inspira fe. Esta transformación no es solo para beneficio personal, sino para que otros vean la obra de Dios y se acerquen a Él. Jesús lo dijo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fortaleza espiritual no es un fin, sino un medio para reflejar con mayor claridad el carácter de Cristo. Por eso, es imprescindible que cada creyente se disponga a examinar con sinceridad cuáles son los patrones que aún gobiernan su interior. No se puede avanzar con cadenas ocultas. No se puede edificar sobre estructuras fracturadas. El llamado es a derribar, desarraigar, destruir lo que no proviene de Dios y plantar, edificar y afirmar lo que Él ha dicho. Jeremías 1:10. Contiene esta secuencia divina. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar
y para derribar, para edificar y para plantar. Antes de construir, hay que derribar. Antes de avanzar, hay que soltar. Y antes de vencer, hay que decidir. El Espíritu de Dios no ignora los patrones que nos dominan. Él viene con poder para confrontarlos, pero también con ternura para restaurar. Él no solo señala lo que debe cambiar, provee la fuerza para cambiarlo. Isaías 61:1 declara: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Esta libertad no es simbólica, es real, tangible, accesible. Pero debe ser buscada, deseada, perseguida con todo el corazón. Hoy es el momento de decidir. No se puede ser un cristiano fuerte mientras se toleran estructuras de pensamiento que contradicen la verdad de Dios. No se puede avanzar en el propósito mientras se arrastran cadenas de temor, culpa o pasividad. La invitación es clara: sométete a la verdad, ríndete a la transformación y permite que la palabra de Dios deshaga todo argumento que se haya levantado en tu interior contra el conocimiento de su voluntad. La fortaleza comienza cuando se renuncia a las mentiras que por años han sido aceptadas como verdad. Y se consolida cuando se camina día tras día en obediencia a lo que Dios ha dicho. Este es el camino hacia una vida espiritual firme, libre, estable y poderosa. Un camino donde cada paso rompe cadenas, cada decisión fortalece el espíritu y cada verdad asumida edifica una vida nueva en Cristo. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que el entusiasmo inicial ya no es suficiente. El fuego de la emoción se apaga y la fuerza no viene del ambiente, sino de una raíz profunda que solo puede ser formada a través de la disciplina espiritual. Muchos anhelan una fe fuerte, pero pocos están dispuestos a cultivar diariamente los hábitos que la fortalecen, porque la fortaleza espiritual no es un don que se recibe una sola vez, sino una estructura que se edifica a diario, ladrillo por ladrillo, en la intimidad con Dios. La madurez no es fruto de un evento, sino de una vida. Y esa vida debe estar profundamente anclada en la práctica constante de aquello que alimenta el alma y mantiene encendida la conexión con el Espíritu Santo. En las Escrituras, la disciplina espiritual no es opcional. Es una demanda implícita para todos los que desean ser verdaderos discípulos. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se retiraba a orar, se apartaba para buscar al Padre, se sumergía en la palabra y vivía en obediencia. Si Él, en su perfección, consideraba necesario cultivar esa conexión diaria, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? En Marcos 1:35 se describe una escena reveladora. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo encierra una verdad profunda. No se trataba de un momento improvisado ni de una oración reactiva. Era un hábito, una necesidad espiritual, una prioridad. El alma humana está diseñada para la comunión con Dios, pero esa comunión no se sostiene en el deseo, sino en la constancia. El deseo sin disciplina se desvanece. La intención sin práctica no transforma. La fortaleza espiritual exige entrenamiento, y este entrenamiento se da en lo secreto, no en el escenario, no en la multitud, no en la rutina superficial de lo religioso, sino en la intimidad profunda donde el corazón se alinea con la voluntad de Dios. En Mateo 6:6, Jesús lo explicó sin rodeos: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí se gesta la verdadera fuerza, en lo que nadie ve. Hay quienes buscan revelación sin meditación, poder sin oración y claridad sin consagración. Pero los tesoros del Espíritu no se entregan a quienes observan de lejos.
son dados a quienes se acercan con reverencia, con perseverancia, con hambre. La disciplina espiritual no es un castigo, es un privilegio. Es la llave que abre el acceso constante a la fuente de la sabiduría, de la paz, de la dirección. No hay lugar más fértil para el crecimiento espiritual que la constancia en la presencia de Dios. Y esa constancia se cultiva, se protege, se prioriza por encima de cualquier otra actividad del día. La oración no es solo una herramienta para pedir, es un canal para recibir transformación. El que ora sin cesar no es el que repite palabras sin descanso, sino el que vive en comunión continua, atento a la voz de Dios, abierto a su corrección, dispuesto a obedecer incluso antes de comprender. En 1 Tesalonicenses 5:17 se da una instrucción directa: orad sin cesar. Esta no es una hipérbole, es una invitación a una vida donde todo pensamiento, toda acción y toda decisión se rinde ante la voluntad divina. La oración constante no agota, fortalece. No encierra, libera. No oprime, eleva. De la misma manera, la lectura de la palabra no es una actividad devocional secundaria. Es alimento esencial. Un cristiano que no se nutre de la Escritura vive desnutrido en el espíritu, vulnerable al engaño, expuesto a la confusión. Porque la verdad no se defiende con opiniones, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 lo declara con precisión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esa espada no solo corta hacia afuera, también penetra el alma, corrige intenciones, revela lo oculto, sana lo profundo. Sin ella, el creyente camina a ciegas, guiado por emociones inestables y doctrinas confusas. El tiempo de intimidad con la palabra debe ser más que un ritual. Debe ser un encuentro, un espacio donde el texto se convierte en voz, donde el versículo se vuelve dirección, donde el pasaje se transforma en espada. Cada vez que se abre la Escritura con humildad, el Espíritu Santo habla. Y cuando Él habla, el alma se alinea, la fe se fortalece y el corazón se purifica. El salmista lo entendía con claridad. En el Salmo 119:105 escribió: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien camina con esa lámpara no tropieza. Quien vive con esa luz no se pierde. Además de la oración y la palabra, el ayuno sigue siendo una herramienta poderosa para romper cadenas, enfocar el espíritu y doblegar la carne. No como una obligación, sino como un acto de consagración profunda. Jesús no dijo si ayunas, sino cuando ayunes, como se lee en Mateo 6:16. El ayuno no es para manipular a Dios, es para liberar al alma de todo lo que la distrae. Es una práctica que revela lo que realmente controla el corazón y le devuelve al espíritu su lugar de gobierno. En Isaías 58 se describe el verdadero ayuno, aquel que rompe yugos, desata ligaduras y da libertad al oprimido. Ese ayuno no es espectáculo, es obediencia, no es exhibición, es entrega. Una vida fuerte en Cristo no se construye en la emoción del momento, sino en la fidelidad del día a día. Es en lo cotidiano donde se gana la guerra espiritual, en las decisiones pequeñas, en las renuncias privadas, en las disciplinas sostenidas que van formando carácter, discernimiento, madurez. Muchos desean la unción de los grandes hombres de Dios, pero ignoran las horas que pasaron en el secreto, los días de silencio, los años de obediencia invisible. La fuerza visible siempre nace de una raíz profunda que ha sido cultivada con diligencia. Y esa raíz no se desarrolla sola. Requiere orden, requiere sacrificio, requiere prioridad. El tiempo con Dios no es algo que se encuentra, es algo que se establece. En un mundo saturado de distracciones, el alma necesita ser intencional, apartar tiempos definidos,
protegerlos, honrarlos como se honra una cita con el rey. No hay fortaleza espiritual sin estructura. Y no hay estructura sin decisión. La disciplina espiritual es una elección diaria, no una emoción momentánea. Es vital entender que el enemigo no teme a la emoción del creyente, teme a su constancia. La constancia revela madurez. La constancia expone el carácter. La constancia destruye la inestabilidad. Un cristiano constante es una amenaza para las tinieblas porque no depende del clima espiritual externo, sino de su conexión inquebrantable con el Padre. Esa constancia es forjada, no nace por accidente. Se construye en lo secreto, se cultiva con esfuerzo, se mantiene con propósito. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, los siervos usados poderosamente por Dios, todos tuvieron en común una vida de intimidad sostenida. No había poder sin oración, no había revelación sin búsqueda, no había autoridad sin comunión. El Espíritu de Dios se manifiesta con fuerza en aquellos que lo buscan con todo el corazón. Jeremías 29:13 lo afirma: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa búsqueda no es parcial, no es eventual, no es intermitente, es total. La disciplina espiritual también se refleja en la obediencia práctica, porque no basta con conocer la palabra, hay que vivirla. No basta con orar, hay que actuar conforme a lo que se recibe en la oración. La verdadera fortaleza no está en lo que se siente, sino en lo que se obedece. En Santiago 1:22 se nos advierte con claridad: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño espiritual se instala cuando se escucha sin aplicar, cuando se ora sin actuar, cuando se conoce la verdad, pero se vive como si no se conociera. La madurez del creyente se mide por su capacidad de responder a la voz de Dios con prontitud. No con explicaciones, no con aplazamientos, sino con acción. Cada obediencia fortalece el alma. Cada paso en la dirección correcta afirma la convicción. Cada vez que se responde al Espíritu, se rompe una capa de inestabilidad. Por eso, la disciplina no es solo el ejercicio del cuerpo, es el entrenamiento del alma para rendirse cada día, para alinearse con el cielo, para caminar con firmeza aunque no haya emociones intensas que lo acompañen. Este estilo de vida no es imposible, es exigente, pero posible. Y los frutos que produce no se comparan con nada. La paz, la claridad, la fuerza interior, la sensibilidad al espíritu, la estabilidad emocional, el crecimiento sostenido, todo esto es el resultado directo de una vida disciplinada en la presencia de Dios. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo una búsqueda sincera, constante y rendida. Todo lo que Dios desea hacer en ti requiere espacio, requiere orden, requiere profundidad, y ese espacio solo se abre cuando se cierran otras puertas, cuando se apaga el ruido, cuando se elige el altar en lugar del entretenimiento, cuando se prioriza la voz de Dios por encima de la multitud de voces externas. Es allí donde el carácter es moldeado, donde la visión es afinada, donde la fe es fortalecida. Es allí donde nace la verdadera fuerza espiritual. Hay una verdad espiritual que muchos prefieren evitar. La fortaleza no se forma en la comodidad, sino en la prueba. La madurez no crece en tiempos fáciles, sino en el crisol del dolor. Cada proceso difícil que atraviesa un creyente tiene un propósito eterno en el diseño de Dios. Ninguna prueba es casual, ninguna lágrima es ignorada, ningún sufrimiento es en vano. La Escritura lo declara con claridad en Romanos 5, 3, 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Dios no permite la prueba para destruirte, sino para revelarte lo que aún no ha sido formado en ti. El creyente fuerte no es aquel que ha evitado las tormentas,
sino aquel que ha sido procesado por ellas. No se trata de tener una fe que huye del conflicto, sino una convicción que resiste sin romperse. El fuego no consume al oro, lo purifica. Así también, las pruebas que Dios permite actúan como fuego refinador que expone las impurezas del alma y revela el valor oculto del carácter. En 1 Pedro 1, 6, 7, esta verdad se afirma con poder, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fortaleza espiritual sin carácter es solo apariencia, pero el carácter probado es evidencia de un corazón firme, de una fe auténtica, de una vida que ha sido moldeada por la mano del alfarero. Dios no está interesado en producir creyentes que aparenten perfección, sino en formar hijos que reflejen su naturaleza en medio de las adversidades. Por eso, cuando permite una prueba, lo hace con un diseño preciso. Sabe exactamente qué debe trabajar, en qué área debe profundizar, qué parte del corazón necesita ser quebrada para que nazca algo nuevo. En Isaías 48, 10, el Señor afirma: «Te he probado en el horno de aflicción». Allí, en ese lugar de incomodidad y tensión, se forjan los vasos más resistentes. La prueba revela el estado real del alma. Cuando todo marcha bien, es fácil levantar manos al cielo y declarar confianza en Dios. Pero es en la noche oscura del alma donde se mide la consistencia de la fe. Es allí donde se decide si se confía en la fidelidad de Dios, aun cuando no se entienden sus caminos. En esos momentos, las promesas no se sienten, pero deben creerse. La alabanza no brota sola, pero debe ofrecerse. La voluntad tiembla, pero debe rendirse. En Job 23:10 se encuentra una declaración que nace del quebranto. «Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Esa es la visión que transforma la prueba en plataforma. Entender que el proceso tiene un fin, y que ese fin glorifica a Dios. El enemigo busca que el creyente interprete la prueba como señal de abandono. Pero la palabra revela lo contrario. En Hebreos 12:6 se afirma: «Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». La disciplina no es castigo, es formación. El proceso no es rechazo, es preparación. Todo lo que parece resistirse al avance del alma es, en realidad, una invitación divina a profundizar en la fe, a depender más, a confiar sin reservas. Porque cuando todo lo demás es removido, solo queda lo eterno. Y lo eterno es suficiente. La prueba también tiene el poder de alinear prioridades. Lo que antes parecía indispensable se vuelve secundario. Lo que antes ocupaba el centro se revela como distracción. Las pruebas redirigen la mirada, obligan a soltar lo que pesa, despiertan lo que dormía, reavivan lo que estaba a punto de apagarse. En medio del dolor, el alma escucha con más claridad. El ruido se silencia, la dependencia se intensifica, y el carácter en ese entorno comienza a reflejar una imagen más nítida de Cristo. En Santiago 1, 2, 4 se nos exhorta: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Dios no busca perfección sin proceso, busca transformación por medio del fuego. El creyente fuerte no nace en la victoria, sino en el campo de batalla, allí donde todo parece contrario, donde la voz del cielo se vuelve escasa, donde el alma tiembla pero se mantiene en pie. Es en ese lugar donde el carácter de Cristo se imprime con fuerza, no como una emoción, sino como una convicción, no como una teoría, sino como una evidencia viva. El horno de la prueba no es el final del camino,
es el taller donde se forman los instrumentos que Dios usará con mayor poder. Por eso, cuando la prueba llega, no hay que resistirla con amargura, sino atravesarla con propósito. No se trata de buscar salidas rápidas, sino de permitir que Dios complete su obra en cada área que ha sido expuesta. El apóstol Pablo lo entendía con claridad. En 2 Corintios 4:17 escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El carácter fuerte no se forma evitando el dolor, sino enfrentándolo con una fe que se rehúsa a ceder. La prueba es temporal, pero el fruto que deja es eterno. El quebranto es profundo, pero el carácter que emerge es inquebrantable. Todo lo que Dios permite tiene un propósito de formación. Y toda formación tiene una promesa, la de ser transformados a la imagen de su Hijo. Ese es el destino del cristiano fuerte, parecerse más a Cristo, no solo en palabras, sino en carácter. Y esa semejanza solo se alcanza cuando se permite que las pruebas forjen el alma, con fuego, con amor, con precisión divina. Llegar a la fortaleza espiritual no tiene sentido si no se camina en la autoridad que Dios ha otorgado. Muchos creyentes han sido liberados, restaurados, formados y fortalecidos, pero aún viven como si estuvieran en la misma condición de antes. No basta con saber que se es libre, hay que actuar como un redimido. No es suficiente con recibir poder, es necesario ejercerlo. Jesús no solo restauró nuestra relación con el Padre, también nos delegó una autoridad real para vencer, para avanzar, para resistir toda obra de las tinieblas. En Lucas 10:19, su declaración es contundente. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es simbólica, es funcional, es operativa, y fue dada a quienes le pertenecen. La autoridad espiritual no depende del tono de voz, ni de las emociones, ni del ambiente. Depende del reconocimiento claro de quién es Cristo y quién eres tú en Él. El poder de Dios no fluye desde la apariencia, sino desde la posición. Y esa posición ha sido afirmada por la sangre. Por eso, el creyente fuerte no necesita impresionar, solo necesita creer. No necesita defenderse, solo necesita permanecer. En Efesios 6:10-11 se nos ordena: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La autoridad no se negocia, se ejerce. No se teme al enemigo, se lo enfrenta con convicción. El mundo espiritual responde a aquellos que están alineados con el cielo. Cuando un hijo de Dios comprende su posición, no se arrastra, camina. No huye, avanza. No duda, declara. Porque sabe que no está solo, que no depende de sí mismo, que hay una unción sobre su vida que no viene de sus méritos, sino de su comunión con el Padre. Hechos 1:8 lo confirma. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder no es limitado, ni intermitente. Es constante, está disponible, y fue dado para manifestar al reino, no para vivir en supervivencia espiritual. Quien camina en autoridad no se paraliza ante los ataques. Sabe quién lo respalda, conoce la voz del Espíritu, ha sido entrenado en la intimidad y se mueve con discernimiento. La fortaleza que se ha formado a lo largo del proceso no es para resistir solamente, sino para conquistar. Y toda conquista espiritual comienza con la fe en lo que Dios ya ha dicho. La voz del Padre es suficiente para avanzar, incluso cuando el terreno se ve incierto. Josué escuchó: esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5 o 6. Esa promesa es vigente, ese respaldo no ha cambiado. El creyente que ha sido transformado
no puedes seguir actuando como si estuviera derrotado. La autoridad en Cristo no es un accesorio, es una responsabilidad. Es el llamado a caminar con paso firme, con voz clara, con espíritu estable. No para exaltar al hombre, sino para glorificar a aquel que venció en la cruz. Porque allí, en la cruz, no solo se pagó el precio por el pecado, también se despojó a todo principado y potestad. Colosenses 2:15 lo declara. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria es nuestra base. Desde ahí se vive, desde ahí se ora, desde ahí se enfrenta toda oposición. No hay fuerza completa sin autoridad ejercida. No hay madurez real sin gobierno espiritual. Y no hay cristiano fuerte sin un corazón que sepa pararse firme en lo que Dios ya ha establecido. El enemigo retrocede cuando un hijo de Dios reconoce su posición, se reviste de su llamado y camina con la certeza de que el cielo lo respalda. Esa es la vida para la cual hemos sido formados. Esa es la autoridad que está disponible. Y esa es la fuerza que nos ha sido entregada. Ser un cristiano fuerte no significa volverse invulnerable, perfecto o insensible al dolor. Significa haber rendido completamente el corazón a Dios hasta que su fuerza reemplace nuestra fragilidad. Significa dejar de luchar por sobrevivir espiritualmente y comenzar a vivir en el diseño original del cielo. Ser templo vivo del Espíritu Santo, portador de su gloria, embajador de su reino. Dios no te llamó a resistir apenas con lo justo, te llamó a levantarte con poder, a avanzar con determinación y a impactar el mundo con una fe que no depende de las circunstancias. El enemigo siempre buscará mantenerte distraído con versiones reducidas de tu identidad, limitado por inseguridades que ya fueron derrotadas en la cruz. Pero tú no fuiste creado para cargar cadenas que Cristo ya rompió. Fuiste diseñado para permanecer firme, para avanzar con autoridad y para reflejar a Jesús incluso cuando la presión se intensifica. Esa es la evidencia más poderosa de una vida transformada. No cuando todo está en calma, sino cuando el fuego aumenta y aún así no se pierde la dirección ni se apaga el propósito. Ser fuerte en Cristo es permitir que el Espíritu Santo tome el control total, no solo de tus acciones, sino de tus intenciones más profundas. Es vivir cada día con la certeza de que no estás improvisando, sino caminando sobre una palabra eterna que ya fue hablada sobre ti. Es decidir, aún sin entenderlo todo, que no volverás atrás, porque ya viste demasiado, ya viviste demasiado, y sabes que lejos de Dios solo hay vacío, pero con Él hay plenitud en medio de cualquier desierto. Este es tu momento de decisión, no uno emocional, sino uno eterno. Ya no puedes seguir mezclando convicción con comodidad. Ya no puedes vivir con un pie en la promesa y otro en la duda. El tiempo de doble ánimo terminó. El llamado ahora es a establecerte con firmeza, a posicionarte como hijo legítimo, a edificar una vida donde el fuego no consuma, sino purifique. No importa lo que no hayas hecho hasta hoy. Dios no necesita tu historial, necesita tu rendición. Y cuando te entregas por completo, su fuerza se activa en ti. Este no es solo un mensaje, es una llamada directa del cielo. Hoy Dios te invita a tomar tu lugar. Y cuando lo haces, la debilidad se transforma, el carácter se fortalece, y tu vida entera comienza a reflejar la fuerza inquebrantable de aquel que vive en ti.